Así como nuestro cuerpo, nuestras manos tardaron miles de años en evolucionar y realizar las funciones que día con día requerimos. Gracias a ellas podemos realizar actividades delicadas y precisas como escribir, pintar un cuadro, tocar un instrumento o realizar labores como cortar madera, cambiar una llanta o acariciar a un ser querido. ¿Has pensado qué pasaría si por alguna lesión tus manos ya no pudieran realizar la actividad que te gusta o el trabajo que realizas? Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos sobre la importancia que tienen las manos, las lesiones que las pueden afectar y las opciones de tratamiento para evitar mayores complicaciones. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Diálogos en Confianza. Qué gusto estar un lunes más con ustedes, un lunes de salud. Y el día de hoy, como acabamos de ver ahorita, vamos a platicar de las manos. Las manos que tenemos los humanos nos hacen diferentes a todo el resto de las especies, como nos van a explicar ahora los especialistas. Y es probablemente, iba a decir el órgano que más utilizamos, pero podría meterme en problemas con otras especialidades. Pero definitivamente nos valemos de las manos para todo, para conocer el mundo, para sentir, para probar, para muchísimas cosas utilizamos las manos y nuestras manos, su mecánica tiene una característica muy especial que nos hacen diferentes a los demás. ¿Qué sucede cuando hay lesiones en las manos? ¿Qué tanto sabemos nosotros de qué hacer cuando tenemos un accidente? La gran mayoría de los accidentes en manos son en situaciones industriales, pero pueden ocurrir en el hogar, pueden ocurrir en cualquier lado. Nosotros mismos inducirnoslas y hay enfermedades que nos pueden también lesionar las manos. De todo esto vamos a platicar el día de hoy aquí. Me acompaña Óscar Virués. Óscar está en la Feria Internacional del Libro, que nos vamos a enlazar con él un poquito más tarde. Está en la Feria Internacional del Libro número 35 del Instituto Politécnico Nacional. Esta se está llevando a cabo desde el pasado 26 de agosto y es hasta el próximo 4 de septiembre y está abierto al público en general. La Feria del Libro siempre es genial. Los libros nos culturizan, los libros nos abren otros mundos, entonces los invitamos a que la conozcan. Y tengo conmigo a varios especialistas que quiero presentarles porque son ellos quienes nos van a informar el día de hoy qué es lo que sucede con las manos, cómo protegerlas y qué hacer cuando es necesario tomar alguna intervención. En primer lugar, primero las damas, la doctora Fabiana Ballesteros Riverón, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. La doctora es médico adscrito al Servicio de Rehabilitación Osteoarticular del Instituto Nacional de Rehabilitación de la Secretaría de Salud. Está con nosotros el doctor Ricardo Pacheco López. Doctor, gracias por estar aquí. Gracias, buenos días. El doctor es profesor titular del curso de Cirugía Plástica del Hospital Dr. Rubén Leñero de la Ciudad de México y presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía de Mano. Y el doctor Samuel Fuentes Arellano. Doctor, gracias por acompañarnos. Buenos días. El doctor es cirujano plástico, estético, reconstructivo certificado, adscrito al Hospital Regional 1 de Octubre del ISSSTE. Quiero agradecer a toda la gente que nos acompaña aquí, en el público que están con nosotros, porque ustedes nos enriquecen el programa y ya me iré con algunos de ustedes a platicar, que nos den sus experiencias. Y a todos ustedes que están en casa viéndonos, les agradezco que nos sintonicen para estar con ustedes. Tenemos una cápsula que nos enseña cómo funciona la mano, qué es esta estructura tan compleja. Vamos a verla. Yo trabajo en un laboratorio farmacéutico. Soy ama de casa. Soy encuestadora. El que hacer la comida, el hogar de la casa. Es estar escribiendo muchos cálculos. Bueno, yo soy médico general. Me metí a estudiar electrónica y es a lo que ahorita me dedico. Me dedico a las ventas. Soy ama de casa. Soy estudiante. Soy ejecutivo de ventas y uso mucho mis manos. Las manos tienen una de las estructuras óseas más intrincadas de todas las partes del cuerpo. Hay 8 huesos en la muñeca, 14 huesos en todos los dedos y 5 huesos en las palmas de las manos, para un total de 27 huesos en cada mano. Contando las 2 manos, tienen más de una cuarta parte de todos los huesos del cuerpo. Las manos son extremadamente importantes, pero ¿lo sabemos? Uso unos guantes normales de plástico y aparte unos de nitrilo porque manejamos solventes también. Híjole, la verdad no mucho, Son partes que luego a veces uno descuida bastante y pues exactamente con las labores de la casa no procuramos tener algún cuidado en especial.
Pues me pongo cremas hidratantes. Procuro ocupar el jabón, no sé, cualquiera y crema. O sea, no acostumbro a tener ese hábito de cuidar las manos. El prevenir cualquier accidente. Al cortar también me pongo guantes. Soy muy cuidadoso con el tipo de herramienta que ocupo. Limón con azúcar y te suaviza las manos. Como tal, un cuidado no lo tengo. Puedes darme masajito con una cremita. Atención al corte de uñas, un buen lavado, más que nada. Pero para el cuidado, no, nada, la verdad es solamente lo normal, ya sabes, la higiene y cosas así, pero cuidado ninguno. El espacio más grande en el cerebro, llamado corteza motora, se ocupa de la movilidad de todo el cuerpo. Y por supuesto, los movimientos más finos son los de la mano. Constantemente se envían y reciben mensajes desde el cerebro a las manos. Incluso algo tan minúsculo como mover el pulgar requiere miles de mensajes desde el cerebro. Dichos mensajes le indican a los músculos de la mano cuándo deben contraerse y cuándo relajarse, lo que hace que un tendón tire y otro se relaje. Cada vez que se utilizan los dedos, se requiere la coordinación entre los músculos y los nervios que transportan mensajes desde el cerebro. Hay miles de nervios por pulgada cuadrada en la mano, sobre todo en las puntas de los dedos. Los nervios en nuestras manos nos permiten tocar y sentir el calor, el frío y el dolor que puede ser ocasionado por alguna lesión en la casa, trabajo o al realizar una actividad recreativa. Como podemos ver, la mano es una de las piezas más complejas de la ingeniería natural en el cuerpo humano. Para evaluar una mano, nosotros nos valemos de diferentes medios. Primero, por supuesto, el interrogatorio o el platicar con el paciente para saber qué tiene, qué es lo que le duele, desde cuándo, todos los antecedentes, si tiene alguna otra enfermedad, eso es muy importante. Y después de eso nos vamos a basar en la exploración física. Y esto, pues como todo lo que se hace a nivel de medicina, primero nos basamos en la observación, o sea, tenemos que ver cómo está la mano, tenemos que valorar los arcos de movimiento, si está íntegra, si hay lesiones, si hay un proceso inflamatorio o si hay alguna herida, ¿no? en estos casos. Después de eso vamos a revisar dos puntos importantes en la mano. Aparte de valorar los arcos de movimiento, tenemos que valorar sensibilidad, si está completa, si hay disminución de sensibilidad, que nos puede dar datos de alguna patología importante como túnel del carpo o lesiones de nervios, y por supuesto la vascularidad, o sea, saber si no hay alteraciones vasculares. Hay en la mano 2 tendones flexores por cada mano. Entonces, cuando hay una lesión de uno de estos tendones, se va a perder parte del movimiento del dedo, y eso es muy importante, el tener el conocimiento anatómico y poder hacer una exploración completa nos va a permitir llegar a un diagnóstico completo y correcto, ¿no?, en nuestros pacientes. Y por supuesto que nos apoyamos en estudios de gabinete como son rayos X, ultrasonido, resonancia magnética en los casos que llega a ser necesario. Fue interesante ver en las cápsulas cómo no tenemos conciencia de cómo cuidar nuestras manos probablemente, y hemos visto qué tan complejo es explorar una mano. Doctores, ahora sí, bienvenidos y platíquenos. ¿Existen algún grupo de trabajos o de algo que se lesionen más las manos que cualquier otra persona? Bueno, yo creo que sí, en cuestiones de maquila, en las cuestiones de los obreros que se dedican a maquila, precisamente estar haciendo un movimiento repetitivo con las manos 100 veces durante el día, durante su turno. Esos son los que frecuentemente sí se lesionan, tanto por alguna cuestión aguda que manejan algún instrumento cortante, o por cuestiones crónicas, que ese movimiento repetitivo ocasiona una inflamación a lo largo de los meses, años, y acuden con determinada sintomatología. Y también, por otro lado, también es muy común las lesiones rápidas, el machucón con la puerta del coche,
en la cocina, un corte con el cuchillo de la cocina, que se llevó un tendón, un nervio, es relativamente frecuente. ¿Cuál es el panorama en nuestro país en cuanto a lesiones y manejo en cuanto a las lesiones y en cuanto al manejo de las lesiones en las manos? Bueno, considerando las lesiones de las manos, como mencionaba el doctor, hasta un 20% de las atenciones que se dan en los servicios de urgencias corresponden a lesiones de las manos. Y si nos enfocamos al grupo de trabajadores, de un 25 a un 30% de las incapacidades que se otorgan van relacionadas con lesiones en las manos. Bien mencionaba, a veces el movimiento repetitivo hace que pacientes que tengan cierto tedio, cierto fastidio, pierdan esa atención. Se ha buscado, inclusive por ley, las actividades de tipo febril, no se hacen en la noche. Las fábricas no tienen turnos nocturnos, precisamente buscando que los obreros pues, tengan menos riesgo de lesiones. A veces también va relacionado con la demanda de trabajo, los sensores de seguridad sean inhabilitados. Con frecuencia nos toca ver pacientes, por ejemplo, en guillotinas, que hacen cortes muy grandes, tiene un sensor similar al de los elevadores, para que las manos no estén y se activan mediante el pie. Sin embargo, muchas veces ellos inactivan esto para poder estar trabajando a un ritmo mayor y ante una distracción, pues hay amputaciones, hay machacamientos, a veces incluso el mismo protección, los guantes, que no están bien adaptados, favorecen que en maquinaria, en engranes, se atore y provoquen muchas de estas lesiones. Pero sí, un grupo importante va relacionado con los obreros. Sin embargo, bien mencionado el doctor, en la casa, en la vida diaria, un buen porcentaje de estas lesiones acuden con nosotros por las actividades cotidianas. En base a lo que acaba de decir, lo que nos acaba de explicar, me llama la atención que si bien hay riesgo para gente que trabaja en maquila, etcétera, el riesgo se aumenta por propia negligencia de la persona del lesionado. Muchas veces desactivan los sistemas de seguridad, no se usa el equipo adecuado. Este es uno de los programas en donde nos gusta crear conciencia, entonces es un punto importante a tener en cuenta. Y hablamos de las lesiones también caseras. Muchas veces yo pienso en cortando cebolla, te cortas. ¿Cómo saber cuándo tienes que ir con un doctor o cuándo no? Porque es típico, yo pienso en un niño, me corté, sí, bueno, detén el sangrado y ya quedó. Pero muchas veces, y acabamos de ver la complejidad que tiene la mano, hay lesiones más profundas. ¿Cómo saber cuándo tienen que ir a urgencias con un médico? Bueno, de entrada, precisamente como comentaban, tanto en las cápsulas previas, la entrevista de la gente en la calle, se dan cuenta que efectivamente la mano, y se mencionaba, la mano es el instrumento principal para hacer todo. Entonces, sabiendo eso, sí mi recomendación es que ante cualquier lesión, ya sea obvio una cortada produce un sangrado o una caída que tal vez produce una fractura que no cerrada, o sea que no se ve, pero que dicen, bueno, nada más me duele, de seguro fue un golpe y así me quedo, y pasan a veces 2 semanas con una fractura ahí sin manejo, porque el paciente no acude a una revisión. Entonces, sí, mi recomendación es de que vayan, o sea, ante cualquier duda, vayan a revisión. Tenemos una cápsula justamente ahorita que nos explica qué hacer ante una lesión de mano y regresamos con ustedes para que nos la complementen. Vamos a ver esta cápsula. Ante una herida o una cortadura de mano sencilla en casa, que son muy frecuentes, ¿qué hacer en ese momento? Lo primero es hacer una limpieza, ver si el cuchillo o el elemento que nos provocó la herida está limpio, lavar con agua corriente, tratar de secar bien, poner un apósito, le decimos nosotros, o un trapo limpio y hacer presión, un vendaje compresivo, elevar el brazo para detener el sangrado y por supuesto acudir a un médico. Hay que evitar a toda costa el colocar torniquetes. Un torniquete, al momento de hacer la presión, nos puede dañar los vasos y entonces puede provocar una lesión mucho más grave. Entonces los torniquetes están proscritos. Hay que evitar poner café, tela de cebolla, azúcar, hasta telarañas llegan a poner, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso.
Ahí lo tienen. Doctora, nos quería comentar algo justo Sí. sobre el punto. Sí, yo creo que ante cualquier lesión que tienen en la mano, a veces por banal que se pueda ver, si uno tiene algún tipo de deformidad o dolor a la función de la mano, por supuesto que ya tengo que buscar quien me atienda. Como decía el doctor Pacheco, hay pacientes que se caen, se quedan con un dolor en la mano y de verdad los vemos pasar 2, 3 semanas y van cuando ya tienen un problema de incapacidad ya importante. Entonces sabemos cómo funciona, no está funcionando, algo tengo mal, ¿no? Y a mayor tiempo de evolución, Más evidentemente va a problemas ser tengo. mucho más complicado Claro, regresar a la claro. normalidad. Hay un tema que surge que es muy interesante y lo platicaba yo con los especialistas antes de entrar al aire. Hemos visto cápsulas con un ortopedista y las lesiones en mano, la mano es tan especializada que nos van a explicar ahora que ya existe subespecialidad para tratar específicamente las manos. ¿Quién la maneja? Ustedes son cirujanos plásticos. ¿Con quién van? ¿Ortopedia? ¿Cirugía plástica? ¿Qué se hace? ¿Un centro específico de mano? ¿Nos podrían orientar, por favor? Bueno, sí, efectivamente, el manejo de la mano es tan complejo que ya se han implementado cursos especializados en lesiones de mano bueno, porque además nuestra especialidad dentro del programa universitario, digamos, los temas en los que vemos en la especialidad incluyen las lesiones de la mano completas, de todo tipo de lesiones. De los colegas de ortopedia, alguna vez tuve oportunidad también de revisar su programa universitario también. Y entonces ahí va a depender de qué tan bien yo aprendí durante mi formación como especialista el tema de una lesión de un tendón, el tema de una mano artrítica, el tema de una fractura, para que a su vez una vez ya como especialista poder diagnosticar un problema y decir sí lo puedo resolver y lo puedo atender, o si no, saber, todo el mundo tenemos limitaciones, límites, decir hasta ahí, esto ya no lo entiendo, ahora sí vete con alguien que sabe más de esto y te lo va a resolver. Porque a veces el querer, a veces la imagen de uno decir del médico es que el paciente pues, piensa, yo tengo que resolvérselo todo porque soy el doctor. Y no necesariamente, tiene uno que saber decir, hasta aquí entiendo esta lesión de la muñeca, mejor buscar, precisamente como las cápsulas que he entrevistado al doctor Alejandro Espinosa, que es un servicio ya especializado que tiene experiencia en ese tipo de lesiones complejas, pueden darle manejo, o a su vez, precisamente yo que estoy médico de aquí junto en el Hospital Rubén Leñero, que también son años de experiencia en el manejo de lesiones de mano, que se podrá dar un mejor diagnóstico y tratamiento. Pero entonces depende mucho del médico, que el médico diga, porque por ejemplo todos estudiamos medicina, sí, y hay médicos generales, pero los médicos generales llegan y dicen, bueno, esto ya le toca mandarlo a un especialista. Nosotros que somos todos especialistas, por ejemplo, yo en gastroenterología de repente vemos todos hepatitis, por ejemplo. Pero de repente toca una hepatitis autoinmune o una hepatitis específica por algo que ya lo tiene que ver específicamente un hepatólogo. A eso me refiero cuando es con quién ir, porque los cirujanos plásticos, uno piensa en cirugía plástica, inmediatamente piensa en, híjole, háganme que me vea mejor, ¿no? Sí. Pero los cirujanos plásticos son reconstructivos, que eso es lo que es muy importante, y tienen también experiencia en el manejo de tendones, vasos sanguíneos y nervios. Que mi pregunta ahora es, ¿qué sucede cuando hay un daño a un nervio? Ahorita vimos la cápsula de anatomía de la mano. ¿Qué sucede, doctores, cuando se daña un nervio? Bueno, las lesiones en mano, y como bien dice, son complejas. Específicamente las lesiones de nervios, vamos a tener lesiones agudas y lesiones crónicas. Pensamos como lesión pues los accidentes, y pueden ser por cortaduras, por machacamientos, al someter, como decíamos, los obreros a la compresión por una máquina, pues a veces vemos lo más grueso, lo más evidente, las fracturas, lo que no pueden mover. Sin embargo, a largo plazo es cuando se empiezan a manifestar. Dentro de la exploración, como se veía en el video, tiene que ser muy extensa. No nada más veo una radiografía, me encuentro una fractura y me enfoco en eso, porque podemos dejar pasar lesiones importantes que a veces nos damos cuenta, o el paciente o el médico, que no está habituado tiempo después, y repercuten, seguramente con la doctora, en un proceso de rehabilitación. El no tener una atención oportuna, una atención temprana, nos va a llevar a que el padecimiento se prolongue y tratar muchas veces de resolverlo en una forma tardía mediante rehabilitación cuando hay una limitación.
Por eso yo creo lo que mencionas es muy importante. ¿Quién debe atenderlo? Pues ya decía el doctor, los cirujanos plásticos, los ortopedistas, ambos dentro de nuestra formación tenemos este conocimiento. Pero yo creo que lo más importante es quién debe atenderlo. En primera instancia, pues el médico de urgencias, que debe tener un conocimiento general. Se han hecho programas que no son tan específicos de dar esta información para que puedan dirigir en el momento adecuado y con el especialista. Pero lo más importante, ¿quién lo debe hacer? Quien lo sabe hacer. El haber tenido una preparación no es forzoso de que tenemos el conocimiento al 100%. Y si nosotros sabemos que podemos resolver ese problema, debemos de comprometernos a hacerlo y de no ser así también, dirigirlo con la persona que tiene más experiencia, más capacidad, para que el resultado del paciente pues, sea el óptimo. Ok, doctora, la rehabilitación de mano, ¿en qué momento debe iniciarse después de cualquier lesión? Pensemos desde una torcedura. No, la rehabilitación debe de iniciarse de forma inmediata. Ya en el hospital nosotros los pacientes cuando entran a cirugía, al día siguiente ya estamos empezando con rehabilitación. Siempre es con una comunicación con el cirujano, porque el cirujano me puede decir, aquí sí puedes mover este segmento que se operó o este no. Pero aún así empezamos con empezar a iniciar movimientos de las partes que no están afectadas. Una mano está afectada, pero el codo y el hombro no. Los dedos no, probablemente. Entonces me evito que tenga edema, que tenga rigidez y que la rehabilitación se me haga muy prolongada. Y si el cirujano me da el visto bueno, pues inmediatamente empezamos ya a trabajar sobre el área operada. Me voy a regresar un poco hacia el principio del programa que hablamos de lesiones comunes en manos y cómo cuidar las manos. Ya se le preguntó y hubo una encuesta al público. ¿Cómo cuidamos nuestras manos? Pues me las lavo con agua y jabón, básicamente. Sí. ¿Qué sugerencias tienen? Porque ahí va otro tipo de lesiones en manos que la gente subestima mucho. El típico que te muerdes y te arrancas hasta acá y llevas una semana el dedo así. ¿Qué sugieren? Yo creo que hay diferentes formas de cuidar las manos. Todos nos vamos a la cremita, a lavármelas y eso. Eso sería cuestión tal vez de aseo. Pero en cuestiones de trabajo, en casa, por ejemplo, no estamos muy habituadas realmente a utilizar guantes. Manejamos muchos productos en casa, hay instrumentos para poder guisar, para poder, o sea, todo eso es cuidarse. Y viene la cuestión de empleos, de trabajo, de gente que necesita utilizar guantes para poder proteger sus manos de algún tipo de lesión. Entonces yo creo que son diferentes formas de cuidar nuestras manos, depende de lo que nosotros hagamos en cuestión de actividad. Y en casa, por ejemplo, alguien que no tenga una actividad desde el cortarse las uñas adecuadamente, claro. Porque luego hay gente que también se ensaña a la hora de cortarse las uñas, se quieren dejar prácticamente nada. ¿Qué les podemos sugerir al público que nos está viendo con estos cuidados? Bueno, básicamente creo que deben de poner atención en lo que uno haga del diario. Desde precisamente en la cocina estoy cortando la cebolla para el guisado del día, pues estar fijando que estoy cortando adecuadamente. Sí. Como dice la doctora Ballesteros, el manejo, digamos, de aceite caliente, cosas calientes, ponerse guantes, las quemaduras en mano son muy comunes. Y una quemadura en un solo dedo puede hacer que precisamente le incapacite esa mano durante 2-3 semanas en lo que se recupera esa quemadura. Entonces yo creo que sí la recomendación es, para la vida diaria es tener mucho cuidado, no desconcentrarse en lo que está uno haciendo. Y también comentábamos a nivel industrial ya un obrero que tiene ese equipo especializado, utilizarlo, saber seguir las indicaciones. Sí. Yo creo que esto es muy clave, sobre todo la gente que nos está viendo, si eres obrero y trabajas en una fábrica o trabajas en un lugar en donde tienes un potencial de lesión en mano, que le preguntes a tus superiores y exijas que tengas el cuidado mínimo básico para tus manos, porque sabemos que en todas las industrias en donde hay riesgo hay medidas de seguridad. Como nos lo acaba de decir el doctor, muchas veces estas se ignoran, no se toman en cuenta. Vamos a ir a un corte, ahorita regresamos, estamos hablando de lesiones en mano aquí en Diálogos en Confianza. Estamos de regreso en Diálogos en Confianza hablando de lesiones en manos y sé que extrañan a Óscar Virués, pero Óscar anda por aquí en la Feria del Libro. Óscar, ¿me escuchas? ¿Cómo estás?
Sí, perfectamente, mi querido Pepe. Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte y saludar a todo el auditorio que nos sigue. Hoy dándole promoción a esta Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional. Y es que es la 35 edición, así que la invitación es para que todas las personas puedan asistir aquí al Centro Cultural Jaime Torres Bodet de la unidad de Zacatenco. Aquí estará esta feria, bueno, desde el 26 pasado, justamente iniciaron las actividades en esta Feria Internacional del Libro, esta 35 edición, y estamos muy contentos transmitiendo desde aquí. De hecho, bueno, pues para que no me extrañen tanto, también llevaré las llamadas y las preguntas que nuestro público hace precisamente favor de realizar. Y voy a comenzar compartiendo algunas. Nos dice, por ejemplo, Imelda Acosta, quisiera que hablaran del dedo de gatillo y sus tratamientos. Por otro lado, la siguiente llamada esta es de María de la Luz Mora y nos dice: la mano derecha se me duerme después de hacer mis actividades diarias. ¿A qué puede deberse esta situación? Por otro lado, Carolina Hernández: es muy buen tema el de hoy, ya que la mayoría de los trabajadores usa sus manos para trabajar, para laborar, y por eso la gran mayoría de los empleados sufren de accidentes y sus manos se dañan considerablemente. Hablando más bien del poco cuidado que se tiene justamente para las manos. También nos agrega: la atención médica para los trabajadores que se lesionan las manos es pésima en el IMSS y también en el ISSSTE, ya que el riesgo de trabajo es altísimo y no hay tratamiento especializado para tratar ni nada, nos comparte Carolina Hernández. Germán Briceño nos dice: tuve una fractura en el cúbito, me operó un ortopedista el 28 de diciembre, posteriormente el 20 de abril me operó un cirujano para reconstruirme un nervio que se había lastimado de la primera operación. A 8 meses de haber tenido la cirugía del dedo pulgar, índice y medio, los tengo dormidos, me dan unos piquetes muy fuertes y no tengo mucha fuerza en la mano. ¿Qué me pueden recomendar los especialistas al respecto? Por otro lado, nos dice también Gaby CF: ¿podrían hablar sobre quistes ganglionares en las manos? Y es parte de los comentarios y preguntas que hasta el momento nos han hecho llegar aquí, y aquí continuaremos en esta Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional, y desde luego les mandamos muchos saludos ahí al estudio. Muchísimas gracias, Oscar. Ahorita regresamos contigo porque tú eres nuestro enlace con la gente. Tenemos todas sus preguntas aquí y saben que si no salen a lo largo del programa, en el último bloque las vamos a contestar. Ahora estoy sentado con el público, quienes siempre nos enriquecen el programa contándonos sus experiencias. Y Obdulia, ¿cómo está? Muy bien, doctor. Mire, yo le vengo a contar la experiencia de un dedo que por agarrar a una señora de la tercera edad, que no se cayera, se me hizo chueco. ¿Se fracturó? Sí. O sea, trató de detener a alguien y se lastimó el dedo, sí. Una lesión súper común. ¿Y qué hizo? ¿Fue al médico? Fui al médico, me pusieron una fedulita aquí con una venda nada más, fue todo lo que hicieron, pero de hecho no quedó muy bien. No quedó muy bien. No ¿Le quedó. molesta el dedo? Sí, hay días que me amanece así, doblado, y hay días que estoy yo sobándole y se permanece así. Oiga, ¿y usted utiliza su mano perfectamente normal? Sí, normal. Ok. Doctores, ¿le quedó el dedo chueco? A lo mejor hubo una fractura ahí que no se corrigió adecuadamente. ¿Algo que le podamos recomendar? No, es un malete. Bueno, por lo que cuenta la señora, ¿cómo se llama, señora? Obdulia. La señora Obdulia, buenos días. Tuvo una lesión de un tendón que extiende la parte final del dedo. Entonces, al hacer un desgarro, queda la punta del dedo dobladita. ¿Sí? Entonces, eso tiene solución. Bueno, de inicio, sí, tal vez hicimos una férula. Esa férula idealmente tendría que haber estado de 6 a 8 semanas para que el tendón sanara. Si no fue así, efectivamente, el tendón cicatriza desgarrado por dentro. Y eso sí tiene manejo. Sí ocuparía ya una cirugía para reconstruir el tendón y que pueda recuperar la función. Y efectivamente le sigue doliendo, pues porque es un tejido cicatrizal que está ahí permanente. Volvemos a lo que hemos estado comentando desde el principio del programa de la importancia del tratamiento adecuado. Muchas gracias, Obdulia. A ustedes, muchas gracias. Y tenemos otro caso un poco más grave aquí con, ¿cómo te llamas? Patti. Hola, Patti. Hola, buenos días. ¿Qué le pasó a Patti? Bien, lo mío es algo más fuerte, ya que yo me electrocuté haciendo trabajos de reciclado, porque yo quería hacer una empresa de reciclado. Entonces, también por inconsciencia.
de ¿Qué no le pasó? ponerme los guantes, entonces yo me electrocuté en la azotea de mi casa, daba hacia el exterior y agarré una laminilla de unos 2,80, 3 metros de largo y como de ancho de unos 12 centímetros. Viro, sale la laminilla galvanizada y me agarro con los alambres de alta tensión de la calle y que hasta tronó el transformador. Pues sí, soy un milagro, porque me recuperé a los pocos minutos y es una descarga de 2.400 voltios. ¿Y perdiste? Entonces se me Quemaron totalmente. se me quemaron primero más mi mano izquierda, y como traía botas de obrero, por lo que yo hacía, entonces el casquillo agarró la electricidad, pasa por las manos y llega hasta los pies. Y yo llego a perder también parte de mi pie izquierdo, la mitad, y el ortejo derecho, primero y segundo del pie derecho. Y es un tercio de pie que no tengo. Cuando llego a un instituto maravilloso, el Hospital Magdalena Las Salinas, donde me dieron una atención maravillosa, y también desde que me electrocuté, la ERUM, maravilloso, es una atención maravillosa, rapidito acudieron, rápido voy a Salinas y tomo ya Tratamiento. el tratamiento, pero hubo cosas fuera de serie. Escuché. ¿Cuándo fue esto? Esto fue el 16 de julio del 2012. 2012. 2012. Entonces tuvieron que amputar ambas manos. Exacto. ¿Y esta prótesis? Esta prótesis, quiero decir esto. Díganos, está la Esta prótesis, tengo las dos manos. Antes estaban unidas, era bilateral. No podía, desgastaba mucho. De esto, de la electricidad, me trajo muchas complicaciones. Quedé con secuelas. Me vino hipertensión. Estuve por perder la vida porque pensaron que yo no pasaba ni la terapia intensiva cuando llegué al Salinas. Sufro el shock y despierto hasta el día siguiente. Todavía tenía conciencia. Y pues ya después me dicen que la mano la mano izquierda estaba completamente quemada. Hasta el codo, sí. Hasta un poco abajo del codo. Y esta sí estaba ampulada y algo quemada, pero no tanto. ¿Cuál fue el motivo de que amputaran esta mano del lado derecho? Porque los nervios ya estaban tenían daño ya neural completamente. ¿Cómo te has ajustado? Dices que fue muy difícil ajustarse a utilizar dos prótesis. Sí, entonces yo hice ajustes. Y con una... La izquierda la hice a un lado, porque no me sirvió de nada, nada más por estética. Y la derecha también, como yo estudié odontología, tengo habilidades para ajustes, modelos y demás cosas, que ahí traigo también otras cosas con las cuales yo me apoyo. Entonces, hace poco mandé recortar esto porque antes era así, no podía mover. Entonces, hice un ajuste razonable, la recorté para poder articular. Pero esta solamente me sirve para firmar los cheques, porque no me sirve ni para comer. Entonces... No, pues para firmar los cheques estamos fritos con eso. Sí, ¿no? pero los firmo mucho mejor con los muñones y Dime con la una boca. cosa, Pati, ¿qué te gustaría decirle a la gente que nos está viendo del potencial de riesgo que hay con cualquier tipo de lesión? Fue un accidente que sucede en todo el tiempo. Fue un accidente. ¿Y qué le dices a alguien que esté en una situación como la tuya ahora, antes de irnos a la cápsula que tenemos a Que se presentar? empoderen. Tenemos médicos especialistas buenísimos, como es nuestro tanatólogo. Yo soy una persona que se empoderó. ¿Por qué? Porque tuve un tanatólogo que me hizo ver lo que es la vida y la muerte. Yo ya estaba preparada porque estaba desahuciada. También iba a perder esta pierna y mira, tiene 3 dedos y jala muy bien y soy karateca también. Entonces... ¿qué más le dices a alguien? Alguien que acaba de pasar por una lesión. Empoderarse. La discapacidad, yo soy una persona con discapacidad adquirida. Yo no soy de nacimiento. Soy adquirida hace 4 años. ¿Qué fue lo que a mí me hizo que
salir adelante, El empoderar. el empoderarme, el tener ese coraje por la vida, porque yo tengo esa misión desde muy niña, de tratar de ayudar a mi prójimo, a mi semejante, también con fuentes de trabajo, que más adelante esperemos que se logre la recicladora en grande. Y aquí poner a trabajar a la gente con discapacidad. Y espero que desde 14 años, con chicos con discapacidad, se les ponga en el lugar idóneo, porque la enfermedad está aquí en la cabeza. Ok, pues muchísimas gracias, Pati. Tu mensaje es muy importante para la gente que nos está viendo. Y vamos a ver una cápsula, ¿qué hacer en caso de amputación? Para que la gente tenga idea, porque estas cosas tristemente suceden. Vamos a verla. Gracias. Ante una amputación, lo que se tiene que hacer es muy claro y preciso. Esto va a determinar el que se pueda volver a reimplantar este segmento o no. Entonces, hay que hacer mucho énfasis en esto. Primero, el segmento amputado hay que levantarlo, hay que lavarlo con agua corriente, envolverlo en un lienzo, un trapo limpio, húmedo, y eso así se mete en una bolsa de plástico, se gira para que tenga aire la bolsa de plástico y esto se coloca dentro de una hielera. Así, un dedo puede durar más de 12 horas para poderlo trasladar. ¿Qué hacer con la parte que está sangrando? Lo mismo, colocar un trapo limpio, hacer presión, un vendaje compresivo y elevar el brazo para detener el sangrado. Hay que evitar, como decía, a toda costa los torniquetes, ¿sí? Entonces ya detuvimos el sangrado y tenemos el segmento amputado en buenas condiciones. Y así puede llegar a muchos lados. ¿Qué es lo que no debemos de hacer? El dedo o segmento amputado no lo debemos de meter en agua, no lo debemos de poner directo al hielo. ¿Por qué? Al ponerlo en agua se va a macerar el tejido y se va a echar a perder, se va a dañar más. El hielo nos va a provocar quemaduras si va directo al hielo y por supuesto no ponerlo en alcohol, en formol o leche, que lo hacen, y si se hace en forma correcta, como le digo, se puede trasladar un dedo hasta 12 horas. Un segmento más proximal, un brazo, un antebrazo, tal vez menos de 6 horas, pero nos da un tiempo adecuado para ir al lugar donde se puede resolver esto. Bien, pues continuamos en esta 35ª edición de la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional. Nos encontramos en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, aquí en Zacatenco. Les voy a compartir más llamadas que nos hacen favor de enviarnos. Mario Aragón nos dice: a mi madre le pusieron yeso en el brazo porque se lastimó la muñeca. Lo tuvo durante 6 semanas. El yeso le lastimó el pulgar, exactamente en la coyuntura entre los 2 dedos pulgar e índice. Ahora le quitaron el yeso y tiene la mano muy hinchada. ¿Qué recomendación nos pueden dar los especialistas a este respecto? Por otro lado, nos dice Aurora Carrillo Hidalgo: hace 45 años me fracturé dedos en la mano, pero no me pueden sacar radiografía porque tengo una aguja encapsulada y yo quiero saber si esto es verdad, ya que sufro de un dolor muy intenso en el dedo y obviamente lo quisiera solucionar. Antonia Olmos: mi mamá tiene 85 años. Hace 3 años empezó con un problema en los dedos. Se le atendió, pero creo que no como debería de haber sido. Ahora tiene los dedos de la mano derecha rígidos. Solo puede mover el índice y el pulgar. ¿Qué me recomiendan los especialistas con respecto a este asunto? Filiberto Bravo Martínez: soy albañil y tengo lesiones en las manos. En las noches se me duermen. Me dan medicamento para el dolor, pero no siempre se me quita el dolor. ¿Qué es lo que me recomiendan entonces? Esta otra llamada es de Eric Cortés. ¿Por qué se pide o se pierde más bien la sensibilidad en la mano? Cuando me doy masaje en la mano siento espinas. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? ¿Y a dónde puedo acudir para tratar precisamente este padecimiento? Por otro lado, también tenemos este comentario de Gasca Marger y nos dice: muy buen día, mi esposo empezó con dolor en el dedo medio y se le queda trabado al quererlo abrir. Esto le causa mucho dolor y le truena. En el doctor le dijeron que eso se llama dedo de gatillo y que solo con cirugía se arregla. El problema es que el dedo de la otra mano ya empezó con el mismo síntoma también. Realmente no sabemos nada de esta enfermedad. ¿Podrían explicar de qué se trata?
y gracias por el programa. Y Xochitl Cepeda nos dice, mi hijo nació con un problema congénito en la mano izquierda. Él no puede estirar completamente los dedos meñique, anular y medio. Lo operaron a los 9 meses y le pusieron un colgajo. Luego, a las 6 operaciones y por último, a los 13 años, un injerto y todas sus respectivas férulas dinámicas, pero sigue sin estar o sin poder estirar los dedos. Él ahora tiene 18 años y siente dolor en ocasiones. Mi niña de 6 años también tiene el mismo problema, pero solo en el dedo meñique. Realmente no sabemos por qué fue esa condición, ya que en ninguna de las dos familias hay alguien más con esta situación. Y parte de las llamadas hasta el momento. Muchísimas gracias, Oscar, y saludos hasta allá a la Feria del Libro. Nos enlazamos contigo más tarde para continuar escuchando comentarios del público. Doctores, las amputaciones suceden, hemos visto de gran magnitud, de pequeña magnitud. Ya nos dijeron en la cápsula qué es exactamente lo que tenemos que hacer. ¿Hay algún límite de tiempo para llevar a cabo un tratamiento quirúrgico de volver a colocar el dedo, la pierna, el segmento amputado? Sí. De hecho, dentro de plática que doy sobre reimplantes, tengo una frase inicial que dice que un reimplante, un dedo amputado, una mano amputada, es urgente por el tiempo, pero electivo por naturaleza. Entonces, yo ya como especialista voy a decidir, como comentaban, cuánto tiempo lleva amputado para saber si yo al reconectar la arteria, la vena, el nervio, esa parte me va a sobrevivir bien y va a funcionar, o nada más va a sobrevivir sin funcionar. Y esto va enfocado entre más de los dedos, solamente pues es hueso y tendones, no tienen músculo. Ya en la palma de la mano ya hay músculo, en el antebrazo hay músculo. Ese músculo no puede estar mucho tiempo sin tener circulación, porque puede dañarse, fibrosarse y no funcionar. Entonces es clave. Cualquier persona que tenga una amputación, ya vimos qué es lo que se tiene que hacer y tienen que acudir con el médico lo antes posible con el segmento amputado para que se trate de recolocar. Vamos a hacer un corte. Regresamos, estamos hablando de lesiones en manos aquí en Diálogos en Confianza. Bueno, estamos de regreso en esta emisión especial de Diálogos en Confianza. ¿Especial por qué? Porque estamos en este marco de la 35ª Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional. Y nos encontramos en este Centro Cultural Jaime Torres Bodet, aquí en Zacatenco, en esta unidad del Instituto Politécnico Nacional. La invitación es para que todas las personas puedan unirse precisamente a todas las actividades que se estarán realizando en esta 35 edición de la Feria Internacional del Libro, que se lleva a cabo desde el día 26 de este mes y estará hasta el 4 de septiembre. Así que pueden llegar aquí desde las 10 de la mañana, justamente comienzan las actividades para que vengan, visiten y conozcan un poco más de lo que el Instituto Politécnico Nacional tiene para todos ustedes. A continuación, voy a presentarles el tema que mañana tendremos en Diálogos en Confianza, y es que seguramente si ustedes tienen hijos, pues a la hora de alimentarlos, desde luego siempre hay ciertas problemáticas para convencerlos o para que tengan una buena y adecuada nutrición. Y es que este puede ser el tormento diario de muchas mamás o de muchos papás que están precisamente pues al cargo, al cuidado de sus hijos, y la alimentación no es cosa sencilla para quien sabe de lo que estamos hablando. Pero ¿cómo podemos hacer entonces para que nuestras hijas, para que nuestros hijos tengan una correcta alimentación y no tengamos que vivir un conflicto diariamente? Bueno, pues de eso y más, las y los especialistas mañana precisamente estarán hablando. Y por supuesto, para que puedan reservar un lugar, entonces marquen a este número, 5341-4435, para no perderse el tema de mañana, que es los hijos y el conflicto de hacerlos comer. Vamos a continuación a ver el resumen de la primera parte de este programa. Frecuentemente sí se lesionan, tanto por alguna cuestión aguda que manejan algún instrumento cortante, o por cuestiones crónicas. Hasta un 20% de las atenciones que se dan en los servicios de urgencias corresponden a lesiones de las manos. Si nos enfocamos al grupo de trabajadores,
De un 25 a un 30% de las incapacidades que se otorgan van relacionadas con lesiones en las manos. Por ley, las actividades de tipo febril, no se hacen en la noche. Las fábricas no tienen turnos nocturnos precisamente buscando que los obreros pues, tengan menos riesgo de lesiones. El manejo de la mano es tan complejo que ya se han implementado cursos especializados en lesiones de mano. Específicamente las lesiones de nervios, vamos a tener lesiones agudas y lesiones crónicas. El no tener una atención oportuna, una atención temprana, nos va a llevar a que el padecimiento se prolongue y tratar muchas veces de resolverlo en una forma tardía mediante rehabilitación cuando hay una limitación. La rehabilitación debe de iniciarse de forma inmediata. Ya en el hospital nosotros los pacientes cuando entran a cirugía al día siguiente ya estamos empezando con rehabilitación. Hay diferentes formas de cuidar las manos. Todos nos vamos a la cremita, a lavármelas y eso sería cuestión tal vez de aseo. Pero en cuestiones de trabajo, en casa por ejemplo, no estamos muy habituadas realmente a utilizar guantes. Son diferentes formas de cuidar nuestras manos, depende de lo que nosotros hagamos en cuestión de actividad. Ante un machacamiento tenemos primero que ver qué fue lo que machacó la mano. No es lo mismo recibir un traumatismo con un sillón, con una maceta, una puerta, que son las más comunes, o si es una lesión por una maquinaria que tiene un engrane o cualquier otra situación. Hay que ver cómo está el sangrado. Si el segmento no está amputado, no se separó del cuerpo, dejarlo. O sea, envolver también en un lienzo, hacer un vendaje compresivo y elevar el brazo. Y trasladarlo a un médico lo más cercano posible. Si hay un elemento mecánico atorado, no hay que arrancarlo, porque ha sucedido, en ocasiones son lesiones muy serias, en la que la mano se va en un molino, por ejemplo, o en una licuadora. Hay que evitar a toda costa jalar porque se van a lastimar más. Entonces, si se da eso, pues trasladarlo con esto, ¿no? No hay mayor problema. Ahora, hay engranes muy grandes en los que hay que dar reversa a la máquina para poder sacar la mano y llevarlo. Pero lo más conveniente es eso, evitar el sangrado, el paso número 1. Si se tiene algún analgésico, darle analgésico al paciente porque son lesiones muy dolorosas, ¿no? Seguimos hablando de lesiones en manos y antes de irnos al corte estamos hablando de amputaciones y estamos comentando ahorita con los especialistas sobre el origen de la lesión, cambia mucho el pronóstico y ustedes quieren ampliar, doctores, si nos comentan por favor. Sí, mencionábamos que, ya mencionaba oportunamente en la cápsula y previamente el doctor, que los cuidados del segmento y el nivel donde se haga pues tienen mucho que ver con la expectativa y la posibilidad de éxito de un reimplante. Sin embargo, también tiene mucho que ver el mecanismo por el cual se haga una amputación. Mencionaba como ejemplo el corte con una guillotina en el que vamos a tener unos bordes nítidos, tanto el hueso, los tendones, los vasos, los nervios, principalmente los vasos, van a tener un borde nítido. Es distinto esto a que la amputación se haga, mencionaban, por un machacamiento, por un elongamiento, que se haga pues, una abulsión, llamamos un arrancamiento prácticamente del segmento, en el cual los bordes no van a ser regulares, no van a tener las condiciones óptimas para hacer un reimplante y todo eso tiene que ver con el pronóstico. Sabemos que el paciente, su expectativa siempre es muy alta, sin embargo, nosotros la limitación que tenemos es esa y también entre más pronto sea la atención, pues la expectativa es más alta. Perfecto. Sí, de hecho sí quería complementar, y efectivamente en la entrevista anterior a la señora Patti, que por una electrocución tuvieron que decidir amputarle su mano derecha, que tenía lesiones de los nervios y probablemente también de tendones y de piel, que haber preservado esa mano de seguro hubiera sido una mano muy dolorosa, sin servir, pero que ahora ya con una prótesis adecuada puede hacer algunas funciones, de todos modos. Entonces sí, a veces es difícil tener que hacer esas decisiones y junto con la colaboración enseguida de rehabilitación, como ya tenemos una secuela como tal, de enseñar al paciente a hacer algo con un muñón, con una prótesis. Entonces no podemos hablar, evidentemente, como son casos todos
y cada uno individualizados. Como ya dijo el doctor, es muy diferente si te cortan con una, literalmente te cortan el brazo y todos los bordes quedan nítidos, es mucho más fácil para el cirujano reconstruir esto, pero si metes la mano, como vimos en la cápsula, a algo que tenga engranes, hay machocamiento, pues las cosas van a empeorar, va a ser mucho más difícil. Entonces ya hablaron de que existen posibilidades para reconectar, pero lo importante en la mano es que no solamente esté reconectado para que se vea bien, sino que se recupere la función. Y aquí hablamos de pronóstico en cuanto a funcionabilidad. ¿Qué lesiones tienen mayor posibilidad de recuperar la funcionabilidad, la sensibilidad de una mano, doctora? Lesiones, pues obviamente lesiones que no involucren tanto músculo, que no involucren nervios sobre todo, y que se atiendan de forma oportuna. A veces, mientras más interna sea la lesión o afecte más proximal, la recuperación va a ser más difícil hacia distal. Entonces, tener una mano con lesión de tendones, de nervios, de piel, como dijo el doctor Pacheco, nos va a hacer una mano dolorosa, que a veces no es funcional y que al paciente le puede estorbar más que ayudarlo. Y ya con lo que nos queda, pues tratar de integrar esa mano funcionalmente a nuestras actividades. Doctores, muchas veces cuando hay lesiones por mecanismo de defensa mismo del organismo, hay retracción muchas veces a la hora de cortarnos, tendones se retraen, arterias y venas se retraen, no sé si el músculo evidentemente lo va a jalar ligamento y tendón hacia hacerse chico. ¿Qué tan difícil es esto en el momento de la cirugía para regresar todo, jalar las cosas y poderlas coser, unir, no sé, sean suturas normales? ¿Qué tan complicado es? Entre más cercano sea la reparación al momento de la lesión, un machetazo en la cocina, un tendón puede, precisamente yo lo puedo retraer, es elástico, se retrae porque el músculo lo jala, pero así como se retrae, yo con la sutura lo vuelvo a tener a su tensión normal y repararlo y que la mano se recupere. Entre más tiempo pase, efectivamente ese músculo se acorta, se retrae, estamos hablando ya de más de 3-4 semanas, se retrae, entonces tendrá uno que reconstruirlo algo más complejo con un injerto para que recupere esa tensión normal. Porque si yo lo jalo, si el tendón se cortó aquí, yo jalo el dedo y sí puedo repararlo y el dedo me va a quedar así. Y entonces ya con rehabilitación, por mucho que le haga, como el tendón estaba cortado, ya no se va a mover. Entonces es decisión precisamente ya de uno como especialista, decir si lo puedo reparar o con un injerto para que el dedo funcione. Ok, una cosa es reparar, ya dije anatómicamente, y otra es funcionabilidad. Iba a comentar algo, doctor. Sí, que hablando de lesiones, a veces con cuchillo, yo he visto pacientes que dicen, me corté aquí y me abrieron hasta acá. Precisamente, no es lo mismo que alguien se corte con la mano extendida, porque los tendones no se retraen tanto, a que si se corta con la mano así, en el momento que extiende, ahí se retrae todo. Claro que el cirujano tiene que ir a buscar por dónde anda el tendón. Eso es muy importante y ahora vimos ya la complejidad de la anatomía de la mano. Sí. Algo quería comentar, doctor. Sí, que muchas de las lesiones, tocábamos previamente el punto de las lesiones en casa y como menciona, en la cocina pues se dan muchas de esas, pero también mucho tiene que ver con no usar los instrumentos adecuados para la función que estamos haciendo. No es raro, que inclusive para estar atornillando toman un cuchillo, no toman la protección. Vemos las personas, pues uno ya con el antecedente y la experiencia de ver personas que están cortando sobre la misma mano, toman alguna fruta, alguna verdura y se les hace fácil cortarla y pues el ejemplo que mencionaba la doctora es muy común. Terminan de cortar esto, tiene más filo y se lesionan no solo piel, sino tendones y incluso al estar cortando no bien apoyados, pues no solo lesiones en las manos, sino en otro sitio. Entonces es importante, como decía, ser preventivos, hacer las cosas en forma adecuada, con los instrumentos adecuados para evitar ese tipo de lesiones. Yo creo que esto es clave porque ahorita que lo están mencionando, ¿cuántos de nosotros, levanten la mano, hemos hecho esto? Yo me considero uno de ellos. Voy a platicar con el público, que tenemos más testimonios que nos van a enriquecer el programa. Vamos primero a hablar con Carmen. Hola, Carmen. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, bien, gracias. ¿Qué nos va a platicar? Bueno, tengo algunas cuestiones. Una pregunta. ¿El dedo en gatillo es genético? Doctores. Puede ser tanto genético, de nacer con un engrosamiento del tendón,
o también adquirido, también por una inflamación crónica, puede ser las dos, ambas. Ah, ok. Le pregunto esto en mi caso, yo tengo 5 o 6 operaciones en las manos y 4 de mis hijos tienen el problema. 2 de ellos, uno fue operado a los 2 años y meses, el otro fue operado al año y medio. Y mi hija tiene también el mismo problema. Y cuestión de el líquido sinovial que se derrama. Ajá. Y eso entonces sí es genético. Sí, puede ser, sí. Sobre todo si se está repitiendo tanto en una misma familia. La pregunta aquí, ¿nos podrían explicar, doctores, porque hay varias preguntas que han salido, qué es el dedo en gatillo? El dedo en gatillo es una inflamación de los tendones que estos tienen que pasar por una polea. La polea es la que hace que el tendón vaya pegado al dedo. Con el sobreuso de la mano o el tener la mano en una posición determinada hace que esto se inflame. Y es difícil que el tendón pueda pasar a través de esas poleas. Esto tiene grados. Puede doler únicamente, se engatilla, pero se destraba, se engatilla y hay que destrabarlo de forma pasiva o se queda ya engatillado y ya no tiene manera de destrabarse. Ahí es el momento que es quirúrgico, antes no. Hay que checar qué estamos haciendo con las manos, mucha actividad, forma repetitiva o tengo también algunos otros problemas metabólicos. En pacientes diabéticos, en pacientes con cuestiones de colesterol, triglicéridos, se llegan a presentar de forma más frecuente. Y el genético es el que se da en el niño chiquito que tiene poco tiempo de haber nacido y el dedo lo tiene trabado. Eso es que se tenga que operar ya porque esos niños generalmente no se destraba el dedo. Entonces son 2 formas diferentes. Si en los hijos se está presentando, usted ya los tiene, probablemente fue esto ya de forma en adulto, ya de forma por sobreuso de las manos. ¿Qué tan importante sería en el caso de Carmen y su familia que estén con rehabilitación de mano? Pues importante desde antes de la cirugía, si es un dedo en gatillo que se destraba solo, que me está doliendo y se destraba solo, se puede intervenir por rehabilitación antes de llegar a la cirugía. Carmen, ¿están con rehabilitación? No, con ninguna. Entonces es importante que tengan esto en cuenta ahorita para que lo comenten con la doctora, porque exactamente lo que buscamos aquí es crear conciencia para prevenir lesiones a largo plazo. Muchísimas gracias por tu comentario, Carmen. Gracias, muy amable. Gracias. Ahora estoy con... Hola, Alicia. Hola, buenos días. ¿Qué nos vas a platicar, Alicia? Bueno, mira, tengo un problema de mi mano. Yo tuve un problema de cuando tenía medio año de nacida. Me pusieron mal una inyección, entonces me tuvieron que amputar los dedos. ¿Cómo una inyección en la mano? ¿Qué inyección en la mano te pusieron? No tengo idea porque pues era muy pequeña. Mi abuela fue la que me platicó de mi caso y pues la verdad no. ¿Y no sabes cuál fue el motivo por el que te tuvieran que amputar los dedos? ¿Se infectaron o...? Sí, se me despegaron, me contaba mi abuela, y se me colgaron. Y se me pusieron morados, verdes, o sea, de varios colores. Probablemente una infección posterior a alguna intervención. Ahorita le vamos a comentar al doctor, que lo veo con ganas de comentarnos algo. ¿Y qué hace? ¿Y toda tu vida has estado sin dedos? Exactamente. ¿Y te has acostumbrado a vivir con ese muñón? ¿Puedes hacer casi todas tus actividades? Sí, más lento que las demás personas, pero sí. Es decir, a largo plazo ya no te está limitando, aprendiste a lidiar con él, igual que como Pati nos platicó su caso. Sí, así es. Ok. Doctor, creo que hay algún comentario en relación a lo que le pasó a Alicia. Sí, bueno, habría que hacer una exploración más específica. Sin embargo, en algunos casos va relacionado no solo con inyecciones, como ella menciona, sino con canalizaciones que ponen un suero y los mismos medicamentos llegan a irritar el vaso sanguíneo y por lo mismo se altera la circulación. Entonces hay que tener mucho cuidado, digo, eso tiene que ver más con el personal médico, pero que los medicamentos que se pongan sean adecuados para el calibre del vaso que se está poniendo, porque no es lo mismo ponerlo en una vena periférica que en un vaso central. Me ha tocado ver en más de una ocasión niños pequeños que al canalizarlo se irrita el vaso y a lo mejor una canalización inadecuada. Pudo ser, como dice, un proceso infeccioso, sin embargo, también puede ser un problema vascular por la evolución en que dice que tuvo de cambios de coloración y que eventualmente hicieran que los tejidos se necrosaran y tuvieran que ser amputados.
Esto es muy importante, entonces mi recomendación a partir de este caso que nos acaba de compartir Alicia es siempre que te pongan una venoclisis, como se dice comúnmente, si te está doliendo, inmediatamente avisa. Si ves que tu hijo está incómodo o se está saliendo el líquido, avísalo. Vamos a ir un corte para regresar aquí a Diálogos en Confianza. Continuamos aquí en Diálogos en Confianza y bueno, yo me encuentro en este momento en la 35ª Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional aquí en la Unidad Zacatenco en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet. Y la invitación es para que todas las personas puedan asistir porque desde el 26 pasado de este mes y hasta el 4 de septiembre próximo, aquí habrá actividades desde las 10 de la mañana, donde desde luego pues pueden encontrar todo lo que tiene que ver con lo cultural, con lo artístico, con lo académico, desde luego que el Instituto Politécnico Nacional ofrece para ustedes. Desde las 10 de la mañana, como les decía, comienzan las actividades y hay distintos stands. Por ejemplo, que es de Canal 11, donde estamos transmitiendo hoy. Y el jueves próximo también tendremos, por cierto, un programa en vivo aquí desde esta 35 Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional. Así que los invitamos para que vengan y para que acudan todos los días. Vamos a continuar con el programa y vamos a darle lectura a más comentarios y llamadas. Nos dice Gene AR, soy dentista y desde que iba a la carrera empecé con síndrome de Kerbein y un quiste en la muñeca. Fueron evolucionando y fui con un ortopedista que me hizo un tratamiento infiltrado, lidocaína con dexametasona para evitar la cirugía. Al principio el quiste disminuyó, pero en 2 meses volvió a crecer y la infiltración del síndrome de Kerbein sí disminuyó, pero se infectó. Otro médico me dijo que ese tratamiento ya no es el adecuado de la vieja escuela y probablemente mi quiste termine en cirugía. Es difícil porque mis manos para la carrera desde luego son muy necesarias. ¿Qué es lo que me pueden recomendar? Por otro lado nos dice Telma Romero Arreol. Yo tuve una cirugía por dedo en gatillo, se me hizo mucha fibrosis, lo cual me provocó que la recuperación se hiciera mucho más lenta. Hugo Bahía, es cierto que si tienes las manos calientes por tocar algún instrumento y tomas una bebida fría, se dañan las manos. Y yo agregaría no solamente a esta pregunta de Hugo Bahía, sino precisamente cualquier cambio brusco de temperatura en las manos podría provocarnos alguna complicación. Por otro lado nos dice Evangelina Arreola, los problemas en las manos incluyen síndrome del túnel carpiano. ¿Esto es cierto o no? Beatriz, por favor, hablen acerca de la rehabilitación de fractura bilateral de muñecas. Y luego, llamadas telefónicas. Esta llamada, por ejemplo, es de Javier Pérez. Desarmé un microondas. Cuando le quité unos imanes, como que me radió los dedos o tuvo una exposición a la radiación. Me empezó a doler la mano y me llegó el dolor hasta la cara. Ya me hice exámenes y no tengo nada en la sangre. ¿Qué me pueden recomendar además de lo que ya hice? María Teresa, ayer chocamos y mi nieto iba atrás del chofer y a la hora del choque cruzó los brazos. Fuimos con el doctor y no identifica ninguna lesión grave. Sin embargo, mi nieto comenta que le duelen mucho los brazos. ¿A qué médico podremos asistir? ¿Qué nos recomiendan los especialistas? Sobre todo porque en algunos de estos casos las lesiones o las complicaciones vienen tiempo después, tal vez no el día del accidente o 2 o 3 días después. José Luis García nos dice, tengo una lesión en la mano, yo era dibujante y vivía del dibujo. Esta lesión fue a consecuencia de una apoplejía. Actualmente solo puedo medio firmar. ¿Podría tomar alguna rehabilitación para mejorar la condición de mi mano? ¿Y quiénes son los que están en realidad certificados para dar este tipo de tratamientos? Bueno, hasta aquí parte de las llamadas y comentarios que nos han hecho llegar nuestros queridos amigos y amigas. Muchísimas gracias, Oscar, gracias por comentarnos. Y vamos a otro comentario aquí con el público. Estoy con Maura. Hola, Maura. Hola, buenos días. ¿Qué nos vas a contar, Maura? Lo que pasa es que yo hace cinco años tuve un accidente en moto y a raíz de eso tuve lección de plexo braquial y a los 2 años me operaron la primera vez de aquí de la clavícula. Después me hicieron otra operación que duró todo el día, pero no ¿Estás bien de tu brazo? No, estoy mal.
¿No lo puedes mover? No, no se mueve. Perdió sensibilidad y no se mueve. Entonces el médico me dice que necesito como 2 operaciones más, pero mi pregunta es ¿a dónde puedo yo acudir? Porque yo estoy acudiendo al siglo XXI, al hospital, pero el médico no me da solución. Ok. Doctor, es una lesión en el plexo braquial. ¿Podrían explicarnos qué es el plexo braquial? Porque Maura ya lo sabe perfectamente, pero la gente que nos está viendo probablemente no. ¿Y qué se le puede ofrecer? Obviamente no sabemos la naturaleza específica del daño que haya tenido. ¿Qué es el plexo braquial, doctores? Bueno, el plexo braquial es un conjunto de nervios que salen del cuello y que van a controlar sensibilidad y movimiento de todo el brazo, desde el hombro hasta la mano. Entonces son varios troncos nerviosos que se van a dividir en varios nervios terminales, dependiendo de la región del brazo, antebrazo, de la mano, para moverlos y, repito, y dar sensibilidad. Entonces, un problema de estas lesiones desde el cuello es que si se reparan, bueno, si son candidatos a una reparación o se inflamó, se alargó el nervio, y entonces empieza la recuperación del nervio desde donde se lesionó hacia la mano, y tenemos el problema que los músculos se van a mover, se van a contraer porque el nervio viene y le ordena contráete. Si pasan más de 3 meses en que ese músculo no recibe esa orden nerviosa, ese músculo se empieza a atrofiar. Y entonces, ¿qué problema tenemos? Como repito, una lesión desde acá, el nervio tarda 1 milímetro por día en recuperarse. Si entre más lejos esté, pues va a llegar tal vez ya tarde y no va a poder recuperarse ese músculo. Ok, esto es importante para que lo tengas y ahorita comentamos con los doctores al final del programa a ver qué podemos hacer. Nos han preguntado ya varias veces sobre el síndrome del túnel del carpo y estamos hablando de lesiones en mano, hemos hablado de lesiones extrínsecas, es decir, causadas, pero vamos a ver qué sucede cuando hay un problema intrínseco de la mano. Tenemos esta cápsula, vamos a verla. El nervio mediano nos da la sensibilidad para estos 3 dedos y la mitad de este dedo. Y el nervio cubital nos da la sensibilidad para el dedo meñique y la mitad del 4.º dedo. Todos los nervios pasan por una serie de túneles y por debajo de músculos y tendones, y en cualquier punto se pueden llegar a comprimir. El túnel del carpo es esto. A nivel de la muñeca tenemos una estructura que la forman los huesos del carpo de nuestra muñeca, que le dan el soporte abajo, y un ligamento arriba, que es el ligamento anular, y forma eso es un túnel del carpo. Y por ese túnel pasan 9 tendones, que son los flexores de los dedos, y el nervio mediano. Lo que sucede es que los tendones se están moviendo y el tendón, la membrana que lo cubre, puede ir engrosando. O sea, se puede hacer más grueso, lo mismo que el ligamento, y eso va disminuyendo el calibre del túnel. Y la estructura más blanda o más débil es el nervio mediano. Al comprimirse el nervio mediano es como un cable de teléfono, deja de transmitir correctamente y se empieza a perder la sensibilidad en estos dedos. Y es una patología muy frecuente, afecta generalmente a mujeres en una relación de 3-1, mujeres postmenopáusicas en su mayoría, o sea, mayores de 40 años. Y tal vez, muchas veces el túnel del carpo no se diagnostica oportunamente. Ahora lo tienen lo que es el síndrome del túnel del carpo. Doctores, vemos que es más común en mujeres. ¿Hay alguna manera de conscientemente prevenirlo? Bueno, sí, se llaman patologías de sobreuso o de trauma acumulativo. Estas patologías son lo mismo casi que el dedo en gatillo. Si uno está ocupando las manos en forma constante, las muñecas, o mantener cierta posición por tiempo prolongado, como en la computadora. Esto me va a generar que el nervio le baje un poquito la vascularidad y empieza el problema de los dedos dormidos. Si esto sigue evolucionando, al rato tengo problema sensitivo y después un problema motor.
motor, el primero que se afecta es el pulgar, pierde fuerza el pulgar. Si esto sigue aumentando, pierde volumen la masa del pulgar y pierde función. Entonces ese es el momento cuando ya realmente la reparación me va a evitar que se siga aumentando la incapacidad, pero recuperar un músculo que ya se perdió realmente no se puede ahora. Entonces tiene que ser preventivo todo esto. Ok. Es importante específicamente en la patología del problema del síndrome de túnel del carpo considerar que es una lesión nerviosa. Y como ya mencionaba el doctor, las lesiones nerviosas, bueno, aquí no está seccionado, sin embargo, se maneja que entre más tiempo sea la lesión, más tiempo va a tardar en recuperarse. Muchas veces los pacientes difieren la atención por desconocimiento o a veces porque les informan, dicen te van a operar. Y en los pacientes pues consideran que si no acudo no me operan. Y entonces de esa forma evitan el tratamiento. Sin embargo, aumenta la sintomatología, como mencionaba, empiezan a sentir un hormigueo, falta de fuerza. Lo que nos dicen los pacientes es traigo una taza y se me cae, estoy cargando algo, se me cae, me falta fuerza, me despierta en la noche el dolor de la mano. Entonces, por evitar, bueno, ven todos los síntomas, pero por evitar el tratamiento lo retrasan. Y esto condiciona que aunque el procedimiento se haga en forma adecuada, muchas veces no vamos a obtener el resultado en forma inmediata. Y eso hace que el paciente, en el proceso de recuperación, diga, bueno, ¿para qué me operé? Claro. Si ya me operaron y no se me han quitado los síntomas, pues toma cierto tiempo, pero si lo hacemos en una forma temprana y oportuna, el daño al nervio mediano que veíamos en donde se encuentra en el esquema, pues va a ser menor y la recuperación tiene mejor pronóstico y en menor tiempo. Ahora, mi pregunta que sigue es, mucha gente, ya comentaron, le da miedo la cirugía. ¿Es factible evitar la cirugía si se lleva a cabo una rehabilitación adecuada? Sí. Sí, por supuesto. de hecho, aquí está el factor, le decía la doctora, en muchas ocupaciones de la computadora, igual de nuevo regresamos a los obreros en la maquila que están haciendo un movimiento de doblar la muñeca 30 veces en 2 horas y eso ocasiona inflamación, compresión del nervio, los síntomas. Es importante porque inclusive ese obrero dice, bueno, yo trabajo en esto, ya te operé, ya no se duerme la mano y voy a seguir haciendo otra vez lo mismo. Entonces a veces se requiere inclusive un cambio de actividades. O en este caso, cuando apenas inician los síntomas, hablar sobre eso, si puede, dado la paciente, modificar lo que está haciendo, que está causando ese problema nervioso. Porque esto puede que sea muy complicado dependiendo del trabajo que haga la persona, ¿no? Porque muchas veces dices, híjole, pues no voy a poder perder mi trabajo. ¿Cuándo debe una persona o bajo qué síntomas acudir inmediatamente al médico sospechando el síndrome del túnel carpiano? Por supuesto que cuando empieza a tener la mano que hormiguea, esa mano que me está hormigueando, o que dice la noche me despierta el dolor, me despierta el hormigueo, tengo que sacudir la mano, tengo que moverla, meterla bajo el agua. Yo creo que es el momento en que podemos empezar a abordar ya un tratamiento conservador. Estos son, si es una patología de sobreuso, que tengo la mano dormida, así cuando me acuesto, por eso es de noche se incrementa más, es empezar a dejar en reposo esta muñeca, este nervio y tratar de evitar que se esté comprimiendo. Entonces la primera es reposo. Inmovilizar esa muñeca, dejarla con la función de la mano, pero sin el movimiento de la muñeca para permitir que se desinflame. Si empiezo a perder fuerza, estoy hablando que ya la patología ya avanzó. Entonces es momento también de no echar en saco roto. Y como ya habíamos comentado, si es un problema que llevo cargando 5 años, porque muchas veces no es de que me empezó ayer, ya tengo 5 años con esto, me opero, no me voy a recuperar a los 2-3 días después de la cirugía. También el nervio tiene un tiempo de recuperación que se me puede ir a meses o hasta años. Esto es muy importante porque la gente piensa, seguramente me van a operar y al minuto que salga la cirugía es como si fuera un apéndice, ya se me resolvió. Esto es clave porque toma tiempo recuperarse. ¿La cirugía es complicada? No, de hecho ya sabiendo precisamente ya como especialista la anatomía como veíamos en la cápsula, que tengo que llegar a ese ligamento, que tengo que liberarlo sin dañar el nervio que está abajito. Se puede hacer, de hecho, es una cirugía que ya con todos los medios, en medio de quirófano con anestesia adecuada, cirugía de 20 minutos. Ah, rapidísimo. Sí.
Rapidísimo. Inmediatamente, ya comentó desde el principio del programa, se puede iniciar la rehabilitación, termina prácticamente al día siguiente de la cirugía. Sí. Entonces, esto es importante para romperle a la gente ese miedo terrible que tenemos a la cirugía y dice, prefiero aguantarme. Y creo que estas negligencias médicas llevan a complicaciones a largo plazo. Claro. Ahorita lo vamos a ver con varias de las preguntas que han ido saliendo. Otra cosa, toda la gente que utilizamos computadora, pasamos mucho tiempo, digo esto, hablaba justamente antes de entrar al programa que ya no escribimos, ahora ya escribes y te cansas, pero antes a mí me tocó llevar mis apuntes igual que ustedes, a mano. ¿Qué recomendación le podemos dar a la gente que está sentada frente a una computadora todo el día y que está utilizando el mouse? Tener una adecuada posición de la mano, no tratar de mantenerla en extensión, pero sobre todo todos nosotros, porque siempre estamos en unas posiciones muy cómodas, hasta acá el teclado, o estamos ya ahora chateando, todos estamos chateando en unas posiciones que para nada van de acuerdo a lo anatómico. Entonces, tener tiempos de no más de media hora, 40 minutos, estar en una computadora, hacer movimientos, estiramientos, y si estamos acá con el teléfono, también tratar de dejar espacios, de no estar tanto y sobre todo una buena postura para sentar, que se llaman las medidas ergonómicas, ¿no? Una adecuada postura al trabajar. Estos pads ahora para el mouse que tienen un colchoncito son mejores que la mano plana, ¿verdad? Sí, sirve porque me evitan esta posición de las muñecas en extensión. Entonces, me ponen una muñeca que puedo trabajar en una posición neutra y me viene de menos, con menos tiempo el túnel del carpo. O sea, me permite manejar mucho mejor el mouse. Y de esto de las tecnologías, regresando al dedo en gatillo, que es una inflamación de los tendones, pues ya el término se llama whatsappitis. Whatsappitis. Pues sí, que está uno, y se inflama el tendón y se me atoró el tendón. Sí. Porque esto es una cosa común, digo, todos los utilizamos, pero ahora es mucho más común. Yo veo a los jóvenes que ahora prácticamente están el día entero pegados al teléfono. ¿Qué recomendaciones podemos dar? Porque sí es estar moviendo los pulgares. Yo me acuerdo que cuando yo era chico usaba el Atari, ya no existe, pero daba una tendinitis en la mano. Y ahora con esto, ¿qué les podemos recomendar? Les vamos a decir, no usen el WhatsApp, nos van a mandar al diablo. Yo creo que todo con medida. La tecnología, por supuesto que cada día es más, ya nos envuelve, ya sin ello no podemos estar. Pero también todo el día estamos metidos en el teléfono y yo creo que es todo con medida, tratar otra vez de dejar esto aparte, de no estar tanto tiempo o tratar de utilizar los dispositivos que ya tenemos, ¿no? Hay los puntos para poder, las plumas que ya traen el dispositivo para poder estar escribiendo. Eso sería diferente. Estar 4 horas en el mismo teclado por juego, porque ahora hasta juego traemos. Yo creo que es todo, hay que utilizarlo con medida para evitar que esto avance. Perfecto, mil gracias. Tenemos que hacer un corte. Ahorita regresamos para el último bloque a contestar todas sus preguntas aquí en Diálogos en Confianza. Continuamos desde esta 35ª Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional aquí en la Unidad Zacatenco, en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet. Así que estamos en casa y nos sentimos muy contentos y la invitación es para que asistan a esta Feria Internacional del Libro. Y desde aquí les vamos a hacer también el anuncio para el lunes de la próxima semana, porque hablaremos también de un tema muy importante, y es que tocaremos el tema de las hepatitis virales. Según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, hay aproximadamente 400 millones de personas que están infectadas con hepatitis B y C, pero solamente 1 de cada 100 enfermos de hepatitis está siendo tratado de la infección y de cada 20 infectados únicamente 1 es consciente de padecer la enfermedad. Por otro lado, dentro de las infecciones se encuentran las hepatitis virales, que son producidas por los virus llamados A, B, C, D y E. Si bien todas son importantes desde el punto de vista epidemiológico, las 3 primeras son las más considerables. Pero hay mucho que hablar todavía sobre las hepatitis virales, así que la invitación es para que no se pierdan el programa del próximo lunes. Y para asistir al programa, marquen al 5341-4435 y allí nos veremos el lunes de la próxima semana. Continuando con las llamadas y los comentarios que nos hacen llegar, nos dice DCE, ¿podrían comentar algo acerca del síndrome de Charcot-Marie-Tooth? Descripción, diagnóstico y tratamientos. Muchas gracias. Gabriela, gracias por este tema. Mi mamá tiene
Dianetis y se le duerme la mano y siente hormigueo en la mano. ¿Qué es lo que puede hacer? Ivette Evangelina, el nervio mediano es un nervio sensitivo motor que conduce la sensibilidad de la cara palmar pulgar. Salinas nos dice, soy portadora de espondilitis aquilosante. Ahora mis 2 codos tienen crisis de codo de tenista y cada cuando nos pregunta se pueden infiltrar. Por otro lado tenemos la llamada de Antunes y nos dice, se me duermen las manos y me dan dolores en las manos. ¿Cómo podría resolver este problema? Patricia Luna, doy clases de artesanía y los dedos de mis manos no los doblo porque están rígidos. ¿Me debo de preocupar o esto es debido al síndrome del túnel del carpo y si solamente es pasajero? José Ordóñez Flores, ¿hay alguna solución quirúrgica para las manos? Mis hijos utilizan mucho el mouse y se quejan de que tienen dolor en las manos de tanto trabajar. María Elena Ramírez, tuve una fractura expuesta en la mano derecha. Esto fue el 1 de mayo. Hasta la fecha no tengo fuerza en la mano y sigue hinchada. Me dan como toques y siento los dedos dormidos. ¿Qué es lo que me recomiendan los especialistas? María de Jesús Sánchez, mi hija es estilista y le duele mucho la muñeca. Esto la limita para hacer las actividades. Ojalá puedan hablar de esto los especialistas. Gerardo Saldívar Ortiz, me operaron del dedo pulgar por una luxofractura, me pusieron 2 clavos Kirchner, me quitaron la férula, pero mi mano sigue hinchada y roja. ¿Cómo puedo bajar precisamente esta hinchazón? Blanca Estela Arispe, a mí me operaron del túnel del carpo de la mano izquierda en el 2015 y del dedo de gatillo. A la fecha tengo problemas con la mano, no tengo sensibilidad, está inflamada. Tengo calor local, me imposibilita hacer mis actividades porque tengo dolores en la palma. Quisiera saber un poco más al respecto de esto. Y precisamente en el bloque anterior hablabas, mi querido Pepe, acerca de este joystick antiguamente que evidentemente causaba cuando menos adormecimiento o dolor. Hoy en día los controles, aunque si bien después de muchas horas es difícil, también tendrás tus dolores, son diferentes. Pero yo me ponía a pensar, hablando de que estamos en esta Feria Internacional del Libro, aquí en el Instituto Politécnico Nacional, ¿existe alguna postura que tal vez al momento de tomar un libro no esté recomendada? Yo en ocasiones he tomado el libro de esta forma, se los muestro aquí mi mano, y no sé si sea la adecuada, porque esto después de un rato, desde luego, pues también te lastima un poco la mano, entonces tal vez la sugerencia sea tomarlo esto así y sea lo adecuado. De cualquier forma, como ustedes lean, la invitación es para que no se pierdan precisamente todo este evento que tienen aquí alrededor, donde estaremos, pues, desde luego teniendo distintas actividades. Esto desde el pasado 26 hasta el próximo 4 de septiembre. Esta es la 35ª edición de la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional, aquí en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, desde Zacatenco. Y les mandamos desde luego un gran saludo y nos estamos viendo próximamente. Oscar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Se te extrañó mucho aquí en el foro y qué bueno que estés en la Feria del Libro. Ya nos traerás muchos libros para leer. Evidentemente lo que acaba de decir es una cosa clave, lo de la posición de lectura, porque lastimas la mano y ahora el iPad que la gente lee tanto en las tabletas pesa muchísimo más. Y Oscar, muchísimas gracias. Te veo la próxima semana aquí para que sigamos platicando. El público te lo agradece. Allá nos veremos. También. Órale, chao. Doctores, tenemos muchas preguntas, pero antes vamos a ver el resumen de la segunda parte del programa. ¿Cuánto tiempo lleva amputado? Para saber si yo al reconectar la arteria, la vena, el nervio, esa parte me va a sobrevivir bien y va a funcionar. Un reimplante, un dedo amputado, una mano amputada, es urgente por el tiempo, pero electivo por naturaleza. Los cuidados del segmento y el nivel donde se haga, pues tienen mucho que ver con la expectativa y la posibilidad de éxito de un reimplante. También tiene mucho que ver el mecanismo por el cual se haga una amputación. Mencionaba como ejemplo el corte con una guillotina, en el que vamos a tener unos bordes nítidos, tanto el hueso, los tendones, los vasos, los nervios, principalmente los vasos. Es distinto esto a que la amputación se haga, mencionaban, por un machacamiento, por un elongamiento, que se haga pues una abulsión, llamamos un arrancamiento prácticamente del segmento, en el cual los bordes no van a ser regulares, no van a tener las condiciones óptimas para hacer un reimplante. El dedo en gatillo es una inflamación de los tendones, que estos tienen que pasar por una polea. La polea es la que hace que el tendón vaya pegado al dedo.
Con el sobreuso de la mano o el tener la mano en una posición determinada hace que esto se inflame y es difícil que el tendón pueda pasar a través de esas poleas. Esto tiene grados, puede doler únicamente, se engatilla, pero se destraba, se engatilla y hay que destrabarlo de forma pasiva o se queda ya engatillado y ya no tiene manera de destrabarse. Ahí es el momento que es quirúrgico, antes no. Ante una luxación, lesión ligamentaria o fractura, y lo que se tiene que hacer es inmovilizar con lo que se tenga, o sea, se puede utilizar incluso cartón, poner 2 para evitar que haya movimientos de más, un vendaje justo pero no apretado, y se puede poner hielo para evitar más proceso inflamatorio y acudir, por supuesto, a un médico, ¿no? Ahí lo tienen que hacer en caso de fracturas y ahora vamos a contestar todas las preguntas que nos han mandado a través de Oscar aquí en el programa. Doctores, se me duermen mucho las manos en las actividades diarias. ¿Qué debo de hacer? Bueno, básicamente hay varias preguntas muy semejantes. Comentábamos ya del túnel del carpo, que se lo duermen por inflamación del nervio. Y también se comentó evitar posturas extremas de flexión al dormir, durante la vida diaria, para que no estar comprimiendo ese nervio. Pero si le está corriendo continuamente, es importante que visite a un especialista para ver cuál es el motivo, cuál es la causa. Recuerden que vimos una cápsula de exploración de mano, hay que saber exactamente qué está pasando. Hay varios nervios en la mano y hay diferentes regiones que cada nervio abarca. Me hicieron una reconstrucción del nervio, nos dijeron cuál, y sigo con piquetes y disminución de la fuerza. ¿Qué le recomendamos a esta persona? Esto depende también de qué tipo de reconstrucción le hicieron y qué tipo de lesión fue la que tuvo. Si es una reconstrucción que tiene poco tiempo de que avanzó, debe de llevar un programa de rehabilitación, porque hay que reeducar otra vez todo, tanto motor como sensitivo, de una lesión en la mano. Perfecto, gracias, doctora. Quistes ganglionares en manos. Tengo quistes ganglionares en mano, no sé yo qué son. Sí, el quiste es un tumorcito, una bolita que se hace del líquido que está en la articulación. En la articulación. Es líquido sinovial. Entonces, eso básicamente, el quiste es quirúrgico. No se me comentaron que se había infiltrado, no se maneja con infiltración, es quirúrgico. Ok. Y comentaban precisamente otra pregunta, una tendinitis de Kerbein, que eso sí, muchos colegas lo manejamos con infiltración, y si no maneja también con una rehabilitación adecuada, y en última instancia un manejo quirúrgico. Aprovechando que se habló de la infiltración ahorita, alguien preguntó más adelante cada cuándo se puede alguien infiltrar, alguien que tiene espondilitis anquilosante, pero la infiltración muchas veces no crean que es la maravilla porque no puede estarse haciendo tan seguido. ¿Qué tan seguido se puede infiltrar a alguien? Eso va a variar, algunos colegas pueden infiltrar varias veces. Yo en lo personal recomiendo no más de 2 veces. ¿Por qué? ¿No más de 2 veces en cuánto tiempo? Dependiendo de la respuesta, o sea, una buena respuesta a una infiltración puede durar meses, una buena respuesta. Tal vez si a los 2 o 3 meses otra vez me duele, otra vez el dedo en gatillo, se infiltra, puede intentarse una vez más. El problema es de que esa dexametasona, ese esteroide, puede dañar el sitio de la inyección, debilitar el tendón, dañar la piel y causar problemas posteriores por la infiltración. Ok. Un pariente de esta persona utilizó yeso por una fractura y se dañó el pulgar. ¿Qué le recomendamos de daño por yeso? Bueno, hay que valorar las lesiones por los aparatos de yeso, son básicamente de 2 tipos, por compresión, que lesionan el tejido, y eso es muy importante cuando tengan un aparato de yeso. Cuando hay un dolor persistente, extremo, así como mencionamos en otros casos, hay que acudir, porque esto puede desde lesionar piel, músculo, tendones, hasta hacer contracturas isquémicas, porque no hay una buena irrigación y esto va a dar un daño a largo plazo. Los aparatos de yeso normalmente no se dejan una semana, entonces al momento que se retiran es que nos damos cuenta de que hay esa lesión y pues muchas veces la recuperación no es tan fácil o no se va a lograr al 100%. Ok, entonces la recomendación es si tienes un yeso y te está lastimando, coméntaselo a tu médico para que se modifique ese yeso. Así es. Paciente de 45 años con una fractura de mano dice que tiene una aguja encapsulada. Seguramente hemos visto, yo me acuerdo cuando era estudiante, que a alguien se le va la aguja cosiendo y puede hasta migrar dentro de la mano. Dice que no le pueden tomar rayos X. Me llama la atención, eso no es cierto. No, eso no es cierto. Eso al contrario, hay que tomar rayos X para saber
en qué profundidad está y también más hacia la derecha, hacia derecha o izquierda, para yo como cirujano entrar directamente a buscar esa aguja y poderla extraer. Ok, perfecto. Tengo dedos rígidos post cirugía y hay mucha gente que habla de rigidez postquirúrgica. Eso tiene que ver mucho tiempo mucho lo que estuvo la mano inmovilizada. Son dedos que no les enseñaron que se tenían que estar movilizando a pesar de traer el yeso, o son dedos que se quedaron mucho tiempo guardados en un yeso y no han llevado un programa de rehabilitación oportuno. Ok, rehabilitación es importantísima. ¿Por qué pierdo la sensibilidad? Volvemos a lo mismo, hay que buscar cuál es la causa, acude al médico que te hagan una revisión específica. Dedos en gatillo, ya contestamos. Mi hijo tiene un problema que no puede estirar los dedos, le hicieron una cirugía, es un bebé aparentemente porque fue congénito, le pusieron un colgajo, luego a los 13 años le hicieron un injerto y sigue sin estirar los dedos. Se ve que es algo congénito que tuvo en los dedos, no supo explicarnos específicamente qué era. ¿Qué le podemos recomendar a este chico que desde niño hasta los 18 años que tiene ahora ha seguido con problemas en los dedos? Puede ser un problema de tipo tendinoso y por eso lo que mencionaba específicamente, por ejemplo, en el caso del dedo gatillo congénito, entre más temprana sea la atención es importante porque los tendones son unas estructuras elásticas que a la falta de movilidad se van a ir acortando. Es muy ambigua la información, pero si se trata de eso, pues a lo mejor hay que poner un injerto, ya sea tendinoso o una rehabilitación que permita un mayor rango de movilidad. Tendríamos que ver por qué no los puede extender. Si no los puede extender porque el colgajo quedó corto, el tendón está dañado o porque no tiene una adecuada fuerza de los extensores de la mano. Entonces ahí se tiene realmente que revisar por qué no los puede extender. Sí, perdón, y creo que es importante, los defectos congénitos en mano, ese es un tema muy complejo, pero ahí sí valorar uno como especialista que pueda uno hacer las cirugías o rehabilitación enfocadas a que la mano tenga una utilidad, que pueda asir un objeto y demás, y no buscar una mano normal. A veces uno quiere buscar una mano, o el papá quiere que quiere la mano normal y a veces eso no es posible. Que sea una mano con alguna deficiencia, con alguna limitación, pero que sea una mano útil. Ok. Tengo fibrosis postquirúrgica, ¿qué tan común es y cómo se maneja? Pues es muy común porque depende también la respuesta de cada paciente al trauma, a la cicatrización. Y a veces la cicatrización vuelve a ser una fibrosis tan importante que me limita el movimiento del segmento que está afectado con la cicatriz. Es importante desde inmediatamente la rehabilitación, volvemos a insistir sobre lo mismo. Sí. ¿Es malo después de tener las manos calientes coger algo frío? ¿Me puede hacer daño? ¿O esta es una leyenda urbana? No, se habla que sobre todo las pacientes que tienen ya problema de osteoartrosis, que ya tiene desgaste de las articulaciones, esos cambios bruscos de temperatura sí llegan a afectar con dolor y muchas veces con algún proceso de rigidez o inflamación. En personas que ya tienen una enfermedad previa que se llama osteoartrosis. Sí. ¿Es necesaria la rehabilitación en una fractura de muñeca? Sí, por supuesto. Sí. Me radié los dedos por piezas del microondas. ¿Qué hago? Pues habría que ver todo, los mecanismos de radiación pueden dañar los tejidos, pero así como lo describe y por las características, pues difícilmente va a ser una radiación extrema. Pues a veces estamos expuestos a mayor radiación en algunos otros casos. Sin embargo, y mencionaba, si no me equivoco, que tenía cierta alteración sensitiva, pues valdría la pena que se hiciera una revisión neurológica porque, pues, creo poco probable que únicamente sea esa la causa, pero a lo mejor se exacerbó el cuadro, se hizo más aparente por este cuadro. Perfecto. Ayer chocamos, mi hijo venía atrás, dobló los brazos y le duelen. ¿Qué le recomendamos? Ir al doctor a que lo chequen. Ya le tomaron las radiografías, aparentemente está todo normal. A lo mejor es el golpe, pero si siguen, ahora sí que si persisten las molestias, consulte a su médico. Vigilancia, sí. Tuve una lesión por apoplejía. ¿Qué quiere decir esto? Tuvo un accidente vascular cerebral, una hemorragia o un trombo en la cabeza y le afectó la movilización de las manos. ¿Con quién va para rehabilitación? Hay muchos lugares de rehabilitación. Y una pregunta que hace muy clave, ¿cómo sé que el rehabilitador está certificado? Pues tiene que ser un médico en rehabilitación primeramente que sea el que lo revise. Y una vez revisado ya tiene que indicar qué tipo de programa de rehabilitación va a llevar, que esto se lleva ya por medio de terapia física y terapia ocupacional bajo indicación y supervisión del médico en rehabilitación. Y ahora ya hay rehabilitadores neurológicos que son los indicados
en ver este tipo de problemas. Específicamente cuando tienes un sistema nervioso, un problema a nivel del sistema nervioso central. Se nos está yendo el tiempo. ¿Qué pasó, doctor? Comentaba nada más rápidamente, así como menciona que sea certificados en rehabilitación, creo que en cualquier área hay que tener esa precaución de que quien nos atienda en cualquier especialidad sea realmente el especialista y esté certificado en la misma. Así es. Hay varias preguntas. Mi hija es estilista y se le duelen las muñecas, se me hinchan después de la cirugía. Básicamente se nos acabó el tiempo, pero lo que queremos decir es si tienen dudas sobre lo que les está pasando a su salud o tienen problemas de manos, acudan al médico. Quiero agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado. Su información ha sido valiosísima, doctores. Muchísimas gracias. A todas las personas que nos ven en casa, muchísimas gracias. Y a todo el público que ha estado aquí con nosotros, gracias también por sus testimonios, gracias por acompañarnos. Y nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Vamos a hablar de hepatitis la próxima semana. Y pues esto ha sido todo el programa por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Gracias.